Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Chavarría Molina, soy funcionaria de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de aplicación de oficio de la metodología para la determinación de las tarifas de referencia para plantas de generación privada eólicas nuevas, a la luz de la Ley 7200. Esta propuesta se encuentra tramitada en el expediente ET 065-2022. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de ARECEP que tiene como objetivo aclarar dudas y consultas de los interesados respecto de la propuesta, para que al momento de la audiencia pública estén debidamente informados. Se aclara que esta es una etapa informativa distinta a la audiencia pública, por lo cual si algún interesado desea presentar una posición, debe hacerlo por los medios indicados en la convocatoria de la audiencia pública o el mismo día de la audiencia pública. Las dudas y consultas pueden ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr a más tardar el 22 de agosto de 2022. Como marco normativo de esta propuesta tenemos la Ley 7200, Generación Eléctrica Autónoma Paralela, la Ley 7593, Ley de ARECEP, la metodología aprobada y vigente por medio de la resolución RJD 163-2011 y sus reformas, la banda tarifaria vigente establecida por medio de la resolución RE 0064 IE 2021 del 29 de septiembre de 2021, y toda esta información se tramita en el expediente público ET 065-2022. En relación con la fórmula establecida en la metodología tarifaria, tenemos lo siguiente. La fórmula establece una banda tarifaria definida por los componentes que podemos visualizar en la pantalla. Tenemos que la banda tarifaria con su límite inferior y superior se determina por las variables de costos de explotación más el costo fijo de capital, y por medio de esta variable se determinan los límites inferior y superior de la banda, todo esto entre las expectativas de venta de energía. Es importante resaltar que la banda tarifaria se determina para la industria con un límite inferior y un límite superior, y existen procedimientos para calcular cada una de estas variables. En relación con la variable costos de explotación, representada por las siglas CE y determinada en dólares por kilowatt, tenemos que los costos de explotación se consideran los costos variables y fijos que son necesarios para mantener y operar una planta en condiciones normales, sin incluir gastos de depreciación, gastos financieros o impuestos asociados a las utilidades o a las ganancias. Se utilizan los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte a diciembre de 2021 para las plantas generadoras privados que componen el sector de plantas eólicas nuevas. Los datos se indexaron a junio de 2022. Se resalta que se excluyeron rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que se consideraron ajenos a la prestación del servicio a la luz del artículo 32 de la Ley 7593. Sobre la variable costo fijo por capital, representado por las siglas CFC y determinada en dólares por kilowatt, tenemos que se refiere a garantizar a los inversionistas retornos comparables con los que podrían obtener en otras inversiones, con el nivel de riesgo similar, a efectos de hacer atractiva la alternativa de participar en el desarrollo de la planta. Tenemos que se calcula con la fórmula CFC es igual a M por FC, en donde M representa el monto de la inversión unitaria y FC el factor de inversiones. Con respecto al componente inversión unitaria, representado en la fórmula por la letra M, este se determina en dólares por kilowatt y representa los costos totales necesarios para construir una planta de generación en condiciones normales. Los costos de inversión se estimarán a partir de una muestra de al menos 20 plantas eólicas, esto según lo que establece la metodología tarifaria, y la información es proveniente de las convocatorias del ICE del 2012 y 2014, proyectos latinoamericanos, la contabilidad regulatoria, y tenemos que los datos se indexaron a junio de 2022.
Con respecto a la variable factor de inversiones, representado por las siglas FC, tenemos que es un factor que refleja un valor medio de la rentabilidad de la inversión aplicable durante la vida económica del proyecto y depende de lo siguiente: el nivel de apalancamiento, que es la relación deuda-capital propio, la rentabilidad sobre los aportes de capital, la tasa de interés, la vida económica del proyecto, el plazo de la deuda y el contrato, y la edad de la planta. Como componentes de cálculo para la variable de factor de inversiones, tenemos el apalancamiento, que es tomado de la contabilidad regulatoria de las empresas del sector y de los proyectos de las convocatorias del ICE. La rentabilidad, que se determina por el modelo de valoración de activos de capital, por sus siglas en inglés CAPM. La tasa de interés, que constituye el promedio de los últimos 60 meses del Banco Central de Costa Rica. La vida económica de 20 años, un plazo de la deuda igualmente de 20 años y una edad de la planta de 0 años. Esto según lo establecido en la metodología tarifaria. En relación con el denominador de la ecuación, la variable expectativas de energía, representada por la letra E y determinada en kilowatts por hora, tenemos la siguiente fórmula. C, que constituye a 1, simplificado según la resolución RJD 163-2011, donde se establece la metodología tarifaria. Tenemos esta variable multiplicada por 8.760 horas que tiene el año por el factor de planta. Para la determinación del factor de planta, se utilizó la información de energía generada por planta publicada por el Centro Nacional de Control de Energía, así como las capacidades instaladas de cada planta según el CENSE, para los años 2017 a 2021. Posteriormente, una vez determinados los componentes de la fórmula tarifaria, nos resulta una definición de la banda, en la que tenemos un límite superior que se calcula según el costo unitario de inversión más una desviación estándar, y tenemos el límite inferior, que se calcula según el costo unitario de inversión menos 3 desviaciones estándar. Posteriormente se determina la estructura tarifaria, que toma en cuenta lo que son los parámetros adimensionales de las estaciones alta y baja para determinar una tarifa para cada estación. Y tenemos que las tarifas se determinan en dólares estadounidenses. Por último, tenemos la propuesta, en la que podemos observar que se establece una estructura tarifaria con tarifas para las estaciones alta y baja y para los horarios del día, con una tarifa mínima, promedio y máximo. Como información relevante, tenemos que la información correspondiente a esta propuesta se tramita en expediente público ET 065-2022, que las consultas pueden ser remitidas al correo consejero@arcep.go.cr hasta el 22 de agosto de 2022 y que la audiencia pública virtual será llevada a cabo el 5 de septiembre de 2022 a las 5:15 p.m. por medio de la plataforma Cisco Webex. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde.